Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los comentarios y la lógica que utiliza el señor Humberto Bacaflor, que lee lo que ocurre en siglo XXI, ¿no? Sobre la coyuntura boliviana, lo que ocurre en Bolivia. Y es que para entender la situación actual del país hay que ver la película El Padrino, porque dada la situación en la que se encuentra el país, esta mafia que se encuentra negociando con otra mafia, obviamente hablamos del MAS, están por decidir qué ocurre si aceptan o no el tema de las drogas. Y es que hemos visto cómo se han encontrado diferentes laboratorios una o dos veces cada semana, algo que no se ha visto en los tiempos de Evo. Y en consecuencia uno supone que por eso Evo está enojado con el ministro del Castillo. Y es que para ver la situación del país hay que ver esa película. Así que presten atención, que me parece un análisis muy interesante. Hola, para entender lo que está pasando en Bolivia, sugiere siglo XXI, hay que ver la película El Padrino. ¿Por qué? Porque ocurre que en este momento se está definiendo dentro del partido MAS, Movimiento al Socialismo, si se va a aceptar o no se va a aceptar las drogas. Entonces, es cuando en la película, dice siglo XXI, cuando se reúnen las familias de las mafias y Sollozzo propone que el padrino acepte y proteja a quienes se dedican al tráfico de drogas, el padrino dice no. Y parece que en el MAS, en este momento, hay un Sollozzo que quiere proteger a las drogas y hay un partido que al parecer no está de acuerdo con que todo el poder político y todo el Estado esté protegiendo las drogas. Dice siglo XXI, el MAS y Corleone, ¿no? El momento de mayor tensión de la saga más exitosa del cine fue cuando Vito Corleone se niega a apoyar el negocio de las drogas. Un momento similar divide ahora al MAS, el partido del cocainero Morales, aunque el debate sea aparentemente sobre otros temas, ¿no? Las familias de las mafias norteamericanas vivían el instante de las definiciones acerca de una actividad novedosa entonces, planteada por Virgil Sollozzo, como ocurre ahora en el MAS, aunque en la versión boliviana la actividad no es tan novedosa que digamos. Y dice, no hay en este caso un Michael Corleone a cargo de matar a Sollozzo y al policía comprometido con las drogas, pero en cambio hay un movimiento renovador, decidido a jubilar al equivalente de Sollozzo y limpiar al MAS del mayor pecado de su fundador. ¿Qué tal? O sea, hay que ver El Padrino para entender lo que está pasando con el partido del cocalero Morales. Hay una mafia poderosa, dice siglo XXI, que se apoderó de casi todo en Estados Unidos, y la historia que cuenta Puzo en su novela y que se llevó al cine, pues deja en suspenso. Es el comienzo de la era del narcotráfico en los Estados Unidos. Pero sirve para entender lo que está pasando en este momento. Y dice siglo XXI que en este momento los evistas, es decir, los que siguen al cocalero Morales, han decidido lanzar todos sus dardos contra el vicepresidente David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque parece que Choquehuanca, como lo dice siglo XXI, les ha dicho, si llegara a renunciar Luis Arce, el presidente, yo no voy a renunciar. O sea que todo el plan que consistiría en que renuncie el primero, el segundo, el tercero, ¿verdad? Y que después se llame al cocalero Morales, ese plan fracasaría por el obstáculo que se llama David Choquehuanca. Entonces, todos los dardos contra David Choquehuanca, que es un traidor que está creando su propio partido y no sé qué, ¿no? Después siglo XXI habla de los miedos que hay en el MAS. Claro, si se están peleando
el Cocalero Morales, Arce, Choquehuanca y otros. Entonces los masistas de a pie, digamos, si existieran, ¿no?, están dudando, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? No vamos a tener ni partido, el partido dividido no llegaría a ganar elecciones, ni siquiera con el fraude que sigue implantado en el sistema electoral. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ha surgido una especie de miedo. Han comenzado algunos a portarse bien. Por ejemplo, los jueces que recibían órdenes del Cocalero o de sus fiscales para castigar a los que estuvieron en el golpe del 19, ¿no? Esos jueces ahora están diciendo, no sé cómo será, ¿no? Y, por ejemplo, le pidieron a un juez que extienda la detención preventiva de un general Terceros, y de un almirante, general Jarjuri, por 6 meses más. Y el juez le ha dicho no, esos dos, un general y un almirante, se van a poder ir a su casa cuando termine el actual periodo de sanción que le han dado. Después ocurre que otro juez recibió un similar pedido de un fiscal del Cocalero para sancionar a los cochalas, a los de la juventud cochala, para que se mantengan presos indefinidamente o por lo menos 6 meses más. Y el juez le ha dicho, no, se van a ir a su casa. Es decir, parece que el miedo a que se produzca un cambio político, a que el MAS deje de tener la batuta en este país, se está apoderando de, por lo menos algunos jueces que se están portando bien, digamos, por el miedo llegan a portarse hasta bien, ¿no? Siglo XXI analiza el asunto de Colombia, de Petros, el que ganó las elecciones, Gustavo Petro, y dice Siglo XXI que podría ser que Petro haga lo que más o menos están haciendo Boric en Chile y Castillo en Perú. Es decir, que llegaron al gobierno como izquierdistas, pero comenzaron a pedir disculpas. No, yo no soy tan izquierdista como parecía. Van a perdonar, yo en realidad. Y ya Petro ha dicho que no va a hacer cambios, que no va a hacer lo que han hecho en Venezuela. O sea que estos izquierdistas que están ganando elecciones en América Latina, parece que en realidad son izquierdistas, pero como se dice en italiano, ma non troppo, no demasiado, ¿no? Entonces, pero Siglo XXI mencionan esto, unas cifras de The Economist acerca de América Latina. Dice The Economist que América Latina, la economía de América Latina se contrajo en 7% en 2020 y solo en la eurozona, que se contrajo en 6,1%, se acercó a ese tan tremendo resultado. Pero en las notas, en los apuntes tenidos de The Economist, de la revista famosa, dice que los países de América Latina se podían alejar de la democracia y se podrían alejar inclusive de la órbita occidental si siguen avanzando así. Pero además señala una cosa terrible, dice que en realidad estos izquierdistas y que se parecen duros, pero en realidad son muy ineficientes. Por ejemplo, destinan a la salud muy pocos recursos en comparación con los países de la OCDE. Los países latinoamericanos destinan un insignificante monto para la salud pública. ¿Por qué? Porque son dictadores. Dice que son izquierdistas, que apoyan a la gente, pero en realidad, cuando se analiza los montos que destinan a esas cosas, no es cierto. Siglo XXI menciona en la página 3 que la económica, una situación tremenda. Dice color hormiga, porque resulta que ya no hay plata para pagar el bono dignidad, que era el bono sol, y además se está gastando todo el dinero para importar combustibles caros y venderlos baratos en Bolivia, porque no quieren aceptar un reajuste de los precios, y la banca está en problemas. Siglo XXI ha recibido informes de banqueros que dicen que el índice de liquidez más bajo de los últimos 17 años,
desde 2005 que no se evidenció una caída de 4 puntos porcentuales en 5 meses en el índice de liquidez de la banca boliviana, y otras joyas más. Menciona siglo XXI. Otras joyas: disminuye la bolivianización de los depósitos, el índice de previsiones que cubre la cartera de créditos disminuyó en 160%, los depósitos del público disminuyeron en el Departamento de La Paz, situación no observada en muchos años, y los depósitos del público no crecen en los primeros 5 meses del año 2022. La situación es muy diferente incluso a la de 2020, el año de la pandemia, del COVID, de las cuarentenas, cuando esos depósitos crecieron en 10.000 millones. O sea que la situación de la banca es muy, muy preocupante en este momento en el país. Y en la página 4, siglo XXI, tiene una joya porque se refiere al tema del famoso avión iraní venezolano, no se sabe si es venezolano o si es iraní, ¿no? Que está capturado en Buenos Aires y que estaba piloteado por un terrorista iraní. O sea, siglo XXI dice que hay huellas de iraníes y que el FBI de Estados Unidos ha demostrado, ha podido comprobar que los instructores de vuelo de ese avión, esos iraníes, en realidad forman parte de una organización terrorista. ¿Y sabe qué? Bolivia se metió en este baile de un avión de terroristas en Buenos Aires sin necesidad, ofreciendo: sí, puede ir la BOA, puede ir a traer a esa gente, que no sé qué, ¿no? Y es un problema muy grave para toda la región. El ministro de Inteligencia de Paraguay ha advertido que toda la región tiene que defenderse de esta penetración del terrorismo iraní. No olvidemos que terroristas iraníes dan clases en la escuela antiimperialista que creó Evo Morales para los militares bolivianos. La escuela antiimperialista tiene profesores iraníes, terroristas, cubanos, venezolanos, etc. Entonces todo eso dice siglo XXI y muchas cosas más en su edición de esta semana. Quiero agradecer a los amigos que nos ponen, que nos siguen, que nos ponen like, que ponen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo, y que comparten estos videos con sus amigos. Pero además quiero agradecer a los que se suscriben a Siglo XXI, porque esta carta informativa semanal se distribuye por suscripción. Y si quieres apoyar al periodismo independiente y sin miedo, pues te suscribes. Muchas gracias, hasta luego. Y como lo acaban de escuchar, en Bolivia se aceptó, se permitió. ¿Y quién habrá dado el visto bueno? ¿Quién le habrá llamado a los representantes iraníes y les dijo: vénganse a Bolivia, porque aquí es un paraíso para terroristas? Y claro, cuando vimos el conflicto del año 2019, cuando vimos que eran instruidos, eran guiados por ex agentes de las FARC, por cubanos, por venezolanos, uno se da cuenta lo que ocurre en Bolivia. Y uno se da cuenta el por qué se permite ese arribo, ¿no? Del vuelo. Ese avión aquí. ¿Por qué se permite? Porque son sus propios amigotes, son los maestros, son quienes en algún futuro conflicto podrían ayudar al dictador frustrado de turno que quiera perpetuarse en el poder a hacer una escaramuza en el país. Como lo que ocurrió en el año 2019. Que por cierto, hoy en día no hay una sola autoridad boliviana, un solo ministerio, no hay nadie que vele y diga: justicia para los muertos en Montero, justicia para los que murieron en el camino a La Paz de los mineros, las caravanas de los mineros. No hay nadie, porque no les interesa, porque esos muertos a ellos les conviene y quieren esos muertos para infundir miedo.
Y no gritan, no claman justicia para ellos porque no les interesa. Les interesa victimizarse. Y cuando generan un conflicto, ellos lloriquear, mira, soy indígena, tengo mi huipala aquí atrás, me están discriminando. El adoctrinamiento de una década y más. Gracias por ver este video, por supuesto, vayan al canal del siglo XXI, suscríbanse, denle al botón de like. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, el link, como siempre, del video que acaban de ver, lo voy a poner en el primer comentario fijado. Nos vemos en otro video.